Mi nombre es Martín Niño. Continuemos con el módulo de fisiología pulmonar. Vamos para allá. Para iniciar tenemos que comprender que el aire atmosférico está compuesto por diferentes gases. Entre ellos tenemos el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el dióxido de carbono en menor medida aproximadamente en 1%. Tenemos otro tipo de gases, entre ellos tenemos el vapor de agua y digamos que otras moléculas, pero para fines prácticos no los vamos a tener en cuenta en este momento. Después de esto aparece un concepto importante que es el concepto de ventilación. La ventilación se refiere a ese proceso fisiológico por el cual el organismo entra oxígeno mediante la inspiración y exhala, o sea, saca dióxido de carbono hacia el medio ambiente. Para que todo esto ocurra, tiene que haber unos procesos físicos interrelacionados que son los que vamos a ver a través de toda esta charla. ¿Cómo ocurre todo este proceso? Entonces, recordemos de la charla anterior que tenemos unas vías respiratorias superiores y unas vías respiratorias inferiores. En las vías respiratorias superiores, el aire va a entrar por unas zonas que se denominan las zonas de conducción. Se denominan de esta forma porque el aire se conduce, valga la redundancia, por toda la vía aérea superior. Sin embargo, no hay propiamente un intercambio gaseoso. En estas zonas, el aire simplemente va a humidificarse, lo que quiere decir que van a cambiar las proporciones de nitrógeno y va a haber un poco más de vapor de agua. Cuando pasamos a las vías respiratorias inferiores, a nivel de los bronquiolos respiratorios, que sería la zona 16 a 17 de transición, aquí ya hay un intercambio propiamente de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo entra y sale este aire? Para que esto ocurra, tenemos unos músculos involucrados tanto en la inspiración y en la expiración. En la inspiración, que es toda esta entrada de oxígeno, tenemos principalmente dos músculos, el músculo del diafragma y los intercostales externos. ¿Qué van a hacer? Van a elevar la caja torácica, aumentando el diámetro anteroposterior y el diámetro vertical. Esto lo que va a hacer es crear una presión negativa, lo que va a permitir la entrada de oxígeno hacia los pulmones. Por el contrario, la expiración es un proceso pasivo. Cuando no hay ninguna patología subyacente, la expiración se debe propiamente a que hay un cese del estímulo nervioso y debido a las propiedades elásticas del pulmón, este se retrae a su sitio inicial. Entonces no necesita la participación de ningún músculo. Sin embargo, en situaciones patológicas, cuando necesitamos aumentar esa frecuencia respiratoria para compensar, van a involucrarse diferentes músculos accesorios de la respiración. Entre esos tenemos los intercostales internos, los músculos abdominales y otro tipo de músculos como el esternocleidomastoideo y los escalenos. Como les comentaba, en la inspiración hay una disminución en la presión intrapleural. Recordemos que la pleura está dividida en una pleura parietal y en una pleura visceral. Entre esos hay un espacio. Ese espacio, cuando se expande la caja torácica, aumenta, lo que hace que la presión disminuya. Hay una expresión negativa mayor. Esto provoca que los alvéolos expandan su tamaño y permitan una diferencia de presiones entre el aire alveolar y el aire de la atmósfera. Esta diferencia de presiones hace que el oxígeno entre hacia los pulmones. Por el contrario, en la expiración, esta presión negativa disminuye, se vuelve menor. Esto hace que la presión que existe dentro del alveolo sea mayor que la de la atmósfera y permita la salida de dióxido de carbono. ¿Quién controla todo este proceso? Como siempre, tenemos que hablar del sistema nervioso central. Tenemos diferentes neuronas que me controlan, digamos, todo este proceso que se encuentran en el tronco encefálico, a nivel del bulbo y a nivel del puente. Entre estas tenemos el grupo inspiratorio dorsal. Este es respiratorio dorsal. Este es muy importante porque este va a controlar la frecuencia respiratoria normal. Estas neuronas van a hacer unas señales progresivas y luego una parada. Esto va a permitir que el pulmón se expanda progresivamente y cuando se pare el estímulo nervioso ocurra el proceso de la expiración. Esto es lo que normalmente ocurre. Sin embargo, tenemos otro grupo respiratorio que es el grupo respiratorio ventral, que se encuentra también a nivel del bulbo. Este grupo respiratorio ventral no se activa usualmente. Este se activa en situaciones donde tenemos que aumentar esa frecuencia respiratoria a través de, como les comentaba, esos músculos expiratorios actorios.
Por otro lado tenemos el centro neumotáxico, que el centro neumotáxico lo que va a hacer es inhibir al grupo respiratorio dorsal. Entonces, como les comentaba, el grupo respiratorio dorsal tiene unas señales progresivas. Cuando el centro neumotáxico inhibe al grupo respiratorio dorsal, lo que provoca es que la inspiración sea mucho menor, el tiempo de la expiración sea menor. Esto a su vez lo que va a hacer es que la expiración, por lo que el pulmón se expande menos, sea también menor. Esto va a aumentar la frecuencia respiratoria. Por último, tenemos el centro amniótico. El centro amniótico lo que va a encargarse es, sobre todo en situaciones patológicas, que la profundidad de esas inspiraciones sea mucho mayor. Ahora, estos centros respiratorios también compensan nuestro organismo en diferentes situaciones. Una de ellas es los cambios en el pH sanguíneo. Cuando el dióxido de carbono aumenta en la sangre, recordemos que el dióxido de carbono es un gas bastante soluble, atraviesa la barrera hematoencefálica y por medio de la anhidrasa carbónica se convierte en hidrogeniones y se convierte en bicarbonato. Estos hidrogeniones van a interactuar con esa zona inspiratoria, sobre todo con ese grupo respiratorio dorsal y lo que estábamos hablando anteriormente, y van a aumentar la frecuencia respiratoria para expirar mucho más dióxido de carbono y regular el pH sanguíneo. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno no atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Por eso hay otros receptores en el cuerpo carotidio, las carótidas, que van a responder a esa hipoxia. Cuando responden a esa hipoxia por medio del vago y el osofaringeo, estimulan al grupo respiratorio dorsal, aumentando la frecuencia respiratoria. Bueno, ahora, de manera integrativa, ¿cómo va a ocurrir entonces todo este proceso luego de lo que vimos? Va a haber un inicio del estímulo respiratorio. Este estímulo respiratorio va a contraer los músculos respiratorios, va a haber un aumento de la presión de la caja torácica y una disminución de la presión pleural, con un aumento del diámetro alveolar, lo que va a crear esa diferencia de presiones, favoreciendo la entrada de oxígeno. Va a haber luego un equilibrio de presiones y un cese en el estímulo nervioso. Cuando hay ese cese en el estímulo nervioso, hay el retroceso elástico con el proceso de la expiración y una salida de aire posterior de dióxido de carbono. Ahora, para comprender mucho más a detalle cómo ocurre después de ese intercambio gaseoso, tenemos que ver unos conceptos importantes. Uno de ellos, demasiado importante en la anestesia, es el compliance pulmonar. Para esto, vamos a tener unos conceptos y es que el pulmón está formado por fibras de elastina, de colágeno y, como vimos en la clase anterior, de surfactante pulmonar. Recuerden que este surfactante lo que nos va a servir es que va a disminuir esa tensión superficial, lo que hace que el alveolo no se colapse. Entra un concepto muy importante que es el concepto de la estancia. El concepto de la estancia matemáticamente se refiere a los cambios de presión que generan un cambio de volumen pulmonar. El compliance es lo contrario de la estancia. Es qué tanto cambia el volumen cuando yo aplico determinada presión. Esto es importante sobre todo en situaciones patológicas. ¿Por qué? Por ejemplo, en una neumonía, donde los alveolos están ocupados por distintos detritos celulares y la tensión superficial cambia, las presiones que vamos a ejercer no van a ejercer un cambio de volumen significativo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos presiones muy altas, pero cambios de volúmenes muy bajos. Y esto se puede medir mediante el compliance. Por el contrario, tenemos situaciones como en el enfisema, donde hay una destrucción del área alveolar, y esto va a hacer que las pequeñas presiones creen un gran cambio en el volumen alveolar. Otro concepto muy importante es el concepto de relación ventilación-perfusión. Recordemos que la irrigación del pulmón, las áreas más bajas, las áreas basales, van a tener una irrigación mayor, mientras que las áreas superiores, los ápices, van a tener una irrigación menor. Esto es lo contrario a la oxigenación en los pulmones. Pues recordemos que en bipedestación las primeras áreas oxigenadas van a ser los ápices pulmonares y las últimas van a ser las bases pulmonares. Esto crea unas diferencias en la ventilación-perfusión. Como podemos ver, la relación va a ser mayor a 1
en los ápices donde hay mayor oxigenación pero pobre perfusión, y menor a 1 en las bases pulmonares donde hay pobre oxigenación pero muy rica perfusión. Y en el medio podemos tener una relación 1, donde hay un equilibrio entre las dos. Esto ocurre de manera física, sin embargo, cuando vemos en muchas charlas, esto es muy importante porque en situaciones patológicas como la neumonía u otros procesos, estas relaciones se invierten, estas relaciones cambian. Y esto es muy importante cuando hagamos todo el abordaje anestésico del paciente. Vamos a ver otro concepto muy importante que sobre todo en monitorización anestésica y demás es bastante relevante, que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes obedecen a situaciones fisiológicas de intercambio de aire y las capacidades pulmonares son las sumas de estos volúmenes. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria, aquí está mal, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. El volumen corriente se refiere a esa inspiración-expiración normal, ese ciclo normal de la respiración. El volumen de reserva inspiratoria es esa inspiración forzada, todo ese aire que podemos tomar cuando hacemos toda una inspiración forzada. El volumen de reserva expiratoria es lo contrario, el aire que podemos exhalar es una expiración forzada. Y recordemos que hay un volumen residual que siempre queda en los alvéolos para que estos no colapsen. Entonces ese es ese aire que queda inclusive con una expiración forzada en los alvéolos. Por otra parte tenemos las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares tenemos la capacidad inspiratoria, que simplemente obedece a todo lo que podemos inspirar después de una expiración. Tenemos la capacidad vital, que obedece a una inspiración forzada y una expiración forzada. Y tenemos la capacidad total pulmonar, que me comprende todos los volúmenes. El volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Ahora, entrando en materia propiamente dicha por el intercambio gaseoso, tenemos unas leyes físicas que rigen el movimiento de los gases. Recordemos que los gases contenidos a una temperatura constante van a chocar contra las paredes y van a ejercer cierta presión. Y adicionalmente recordemos que un gas va a ir de un contenedor de menor presión a un contenedor un contenedor de mayor presión a un contenedor de menor presión. Tenemos la ley de Boyle que establece que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al contenedor del mismo. ¿Qué quiere decir? Si tengo un volumen menor, tengo mayor presión a una temperatura constante por el movimiento de partículas. Tenemos la ley de Dalton, que establece que cuando yo tengo un contenedor con diferentes partículas, diferentes gases, la presión total del mismo va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Tenemos la ley de Henry, que establece cuando el gas está disuelto en un líquido, la presión de este va a depender de la concentración del gas disuelto en el líquido sobre su coeficiente de solubilidad. Este coeficiente de solubilidad va a depender de el peso del gas y propiamente dicho un coeficiente propio del gas. Es importante tener en cuenta acá que el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad muchísimo más bajo que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muchísimo más soluble, unas 20 veces más soluble. Y por último tenemos esta fórmula que va a determinar todo el movimiento de los gases a través de las membranas alveolares, que establece que la difusión de un gas va a depender de la diferencia de presiones entre ambos compartimientos, del área transversal al que se vea expuesta, el coeficiente de solubilidad antes mencionado, sobre la distancia que tenga que atravesar el gas por la raíz cuadrada del peso del mismo. ¿Qué podemos establecer de esto? Que tenemos unas cosas que van a favorecer el movimiento de los gases, que son la presión, el área transversal. Entre más área transversal tenemos mucho más contacto con el gas, y el coeficiente de solubilidad. Entre más soluble es, más rápido pasa a través de las membranas. Ahora, si hay una distancia mayor, hay menos paso de esta sustancia, y lo mismo pues por el peso del mismo. Entonces, ahora lo que tenemos es que el oxígeno que se encuentra en los alvéolos tiene unas presiones mucho mayores que el oxígeno que se encuentra en la sangre. Esto va a favorecer, y por lo que decíamos que digamos el área transversal siempre en situaciones siempre va a ser el mismo,
la distancia, que ya vamos a ver las capas que lo componen son las mismas, y el peso molecular y la solubilidad es lo que cambian los gases. Entonces el oxígeno va a atravesar un medio de mayor presión a uno de menor presión, hasta que se regulan estas presiones y se equilibran. Lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se encuentra más o menos en una presión de 45 milímetros de mercurio, y en el alveolo de 40 milímetros de mercurio. Pero como hablamos, este es mucho más soluble y atraviesa la barrera alveolo capilar mucho más rápido, y pues esto permite pues, que el dióxido de carbono se vaya hacia el alveolo. Como les comentaba, tenemos diferentes membranas que componen a la membrana alveolo capilar. Tenemos primero el surfactante, la capa de líquido del surfactante. Tenemos el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, un espacio intersticial entre la membrana basal epitelial y la membrana basal del capilar. Por último tenemos el endotelio capilar y ya el espacio hasta el eritrocito. Estas son todas las capas que tienen que atravesar tanto el oxígeno y el carbono para realizar ese intercambio gaseoso. Sin embargo, recordemos que el espacio que queda en los capilares que entran a la circulación alveolar es muy corto, lo que hace que este espacio parcial que existiría entre el eritrocito y el endotelio capilar sea casi nulo y no afecte al intercambio gaseoso. Bueno, después de que el oxígeno llega a la sangre, este se va a transportar de dos maneras. Uno es unido a la hemoglobina y la otra forma es disuelto en sangre. Aquí entra un concepto muy importante, y es que la presión que nosotros medimos en los gases arteriales y demás, presión arterial de oxígeno, va a depender de ese gas de ese oxígeno que está disuelto en la sangre. La presión no va a depender del gas que está en la hemoglobina. Después de esto aparece un concepto muy importante, y es la disociación de la hemoglobina, la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces, como estábamos comentando, el oxígeno va transportado principalmente por la hemoglobina. Esta hemoglobina sufre cambios en su estructura molecular debido a diferentes situaciones que ocurren en el cuerpo. Una de ellas es el cambio en el pH sanguíneo. El aumento de los hidrogeniones, es decir, una acidificación del pH, va a hacer que la curva se desplace a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la afinidad por el oxígeno sea mucho menor. Esto también va a pasar cuando hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, un aumento de la temperatura o un aumento del 2,3 difosfoglicerato. Por el contrario, cuando hay una disminución de la temperatura, una disminución de la presión de dióxido de carbono y una alcalinización del pH, la curva se va a desplazar hacia la izquierda y va a aumentar la afinidad por el oxígeno. Esto es muy importante porque describe dos procesos fundamentales para el intercambio, ya propiamente dicho, entre los tejidos, entre los pulmones, con la hemoglobina, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son el efecto Bohr y el efecto Haldane. En los tejidos metabólicamente activos hay una liberación masiva de dióxido de carbono y de hidrogeniones. Esto va a hacer que la afinidad por el oxígeno sea mucho menor, por lo que estábamos hablando, que es el desplazamiento de la curva hacia la derecha. Esto se va a conocer como el efecto Bohr. Por el contrario, el efecto Haldane va a ser cómo molecularmente va a cambiar el estado de la hemoglobina cuando añado a estas partículas de oxígeno. Entonces, cuando hay una mayor presión de oxígeno, la hemoglobina va a ser mucho más al fin, va a haber un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, y esto va a favorecer la salida de dióxido de carbono de la hemoglobina. Esto nos introduce al último paso de todo este proceso fisiológico. Entonces, como les estaba comentando, cuando la hemoglobina llega a los tejidos metabólicamente activos, hay una liberación del oxígeno, y este oxígeno va a entrar a las células para ser consumido. Por otra parte, el dióxido de carbono va a ser liberado hacia la circulación sanguínea. ¿Cómo se va a transportar hacia los pulmones para ser exhalado? Este se va a transportar por tres formas distintas. Tenemos una unidad de la hemoglobina, que no es la más importante de ellas. Tenemos disuelto en sangre, que recordemos que eso es lo que nos da la presión arterial de dióxido de carbono.
Y la última, que es una de las más importantes, que aquí se nos introduce una forma distinta a la que tenemos en el oxígeno, que es el buffer del bicarbonato. Entonces recordemos que este es un medio muy ácido debido pues a la liberación de hidrogeniones. Cuando el dióxido de carbono entra al eritrocito, se une al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se transforma en bicarbonato e hidrogeniones. Este bicarbonato va a ser liberado en el plasma para poder amortiguar el pH ácido del que estamos hablando. Y estos hidrogeniones se van a ir hacia la circulación pulmonar. Y la circulación ya pulmonar, como hablamos del efecto Haldane y demás, estos hidrogeniones van a ser desplazados y se van a transformar en relación inversa en agua y dióxido de carbono, y este dióxido de carbono va a ser exhalado mediante la aspiración. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos en otro video de ASIC Boyacá.